Bueno, primero de todos, muy buenos días, buenas tardes, depende de cuando estéis viendo esto, claro. Ante todo, quiero agradecer la oportunidad de poder colaborar con el Departamento de Educación de la Universidad de Cienfuegos en un evento tan importante como este, ¿no? Que mayoritariamente siempre estamos centrados en el campo de la educación especial. Antes de nada, quiero mencionaros el tema de esta ponencia, que va a ser el aprendizaje basado en el juego, en concreto, claramente dentro del campo de educación especial, aunque voy a intentar hacerlo un poco más genérico, es decir, que nos sirva para cualquier alumnado que tengamos delante. Es decir, siempre intentando abogar por un poco de la inclusión educativa que es tan importante. Primero, antes de comenzar, advertiros algo muy importante. Este webinar es un poco diferente a lo que normalmente estamos habituados. Yo os voy a pedir que cojáis ahora mismo, si podéis, un papel, un boli y nos vayamos agrupando en pequeños grupos de dos o tres personas. Si es necesario pausar el vídeo para poder hacer esto, pausarlo. Simplemente es porque quiero hacerlo un poco más interactivo. A lo largo de esta grabación, este webinar, lo que vais a ver es algunos símbolos de un reloj que nos indicará que tengamos que hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? No suele llevar más de 5 o 6 minutos realizarlo, pero se necesita realizar para poder disfrutar de todo el contenido que tengo hoy preparado para vosotros y para vosotras. Entonces, en ese caso, yo lo indicaré. Cuando aparezca ese símbolo, diré, podéis pausar el vídeo y de esta forma no os perdéis ningún contenido, realizáis el ejercicio, lo podéis comentar entre vosotros y luego lo volvemos a reanudar. De esta forma, seguimos relacionándolo con todo el contenido porque lo que quisiera intentar es que nos iniciemos dentro de esta metodología de una forma más práctica de lo habitual. Bueno, primero también me voy a presentar, claro, soy Rubén Martínez desde España, un saludo, claro. Soy profesor de educación especial, me dedico a trabajar con alumnado de diferentes edades, desde 3 años es el alumno más pequeño que tengo, hasta los 14, 15 años, todo dentro de ese campo de educación especial. Pero también me dedico a la formación universitaria. Estoy relacionado con la Facultad de Educación de varias instituciones en el que intento llevar esa experiencia real de escuela a las universidades y de esta forma, pues a los futuros docentes los formamos desde una visión bastante más práctica, que es lo que realmente se busca desde la mayoría de las universidades. Y me gustaría ahora mismo que pausarais el vídeo y vieseis de estos juegos que tenemos aquí, que aparecen aquí, cuántos reconocéis. Son clásicos juegos de mesa, ¿vale? De cuando pasamos el verano, pasamos unas vacaciones y jugamos en familia. Entonces, entre todos, me gustaría ver cuántos reconocéis. Tenéis el nombre de cada uno de los juegos, pero quiero saber si verdaderamente los habéis probado, los habéis visto. Si reconocéis más de dos, estáis más que preparados para esta formación. Es decir, vamos a centrarnos en cómo trasladar todos esos juegos al campo educativo, por lo que es necesario que más o menos vayáis conociendo la mayoría de ellos. Entonces, si queréis pausar el vídeo, un minutito de debate para ver cuántos conocéis y enseguida volvemos. Yo, mientras tanto, continúo. Y también otra cosa muy importante es cuántos personajes conocemos, porque esta metodología se basa en el juego, pero también en el interés que tenga el alumnado. Entonces, he puesto una serie de personajes que son animados, que normalmente los niños entre 3, 14, 15, 16 años suelen conocer, pero muchas veces a los adultos se los pierde. Entonces, me gustaría saber lo mismo. Pausar el vídeo si lo necesitáis, un minutito, 2 minutitos y ver cuántos personajes reconocéis. Aquí os voy a pedir reconocer un poco más de 3, 4 personajes de cara a entender las diferentes dinámicas que vamos a ir desarrollando. Entonces, la mismo de antes. Si queréis pausar el vídeo, un minutito, 2 minutitos, debatirlo entre vosotros y cuando tengáis el listado de todos los personajes, volvéis. Mientras tanto, nosotros siempre como continuamos. El aprendizaje basado en el juego lo tenemos que centrarnos en que es un método bastante innovador, se relaciona mucho con la gamificación, pero no es lo mismo, que consiste en intentar despertar la motivación del alumnado. Normalmente encontramos que el alumno suele estar desmotivado frente a muchos contenidos de los que impartimos. Entonces, nuestro objetivo en este caso
es despertar ese interés, conseguir que captemos esa atención. Y todo a raíz de el juego, lo que facilita su inclusión dentro del aula. Es decir, normalmente tenemos un aula en el que tenemos alumnado con necesidades y alumnado que no tiene necesidades, pero todos ellos presentan una característica común, que es que les gusta jugar. Entonces, por medio de ese juego, podemos facilitar esa inclusión educativa que verdaderamente tiene que ser nuestro principal objetivo. Entonces, aquí viene el primer ejercicio que os quiero plantear de verdad. Ahora mismo tenemos si me habéis hecho caso, tenemos los grupos ya hechos, tenemos el lápiz y el boli a mano. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar apuntar las dificultades de aprendizaje más comunes que vosotros conozcáis, en plan una lluvia de ideas. Debatirlo entre vosotros. Os dejo 5 minutos, es mucho tiempo, pero quisiera que intentemos apuntar el mayor número de dificultades posibles. Si me habláis de algún trastorno, por ejemplo, que sea un déficit de atención, lo que tenemos que decir en ese caso es que la mayor dificultad que tiene ese trastorno es un problema de atención o de hiperactividad, para ir sacando cosas concretas. De esta forma vamos a ir trabajando con esas dificultades para poder solucionarlas. Entonces, por favor, os dejo 5 minutitos, parar el vídeo, es decir, ahora mismo pausarlo, esperar a que pase ese tiempo y enseguida volvemos y os doy un poco la respuesta genérica. Venga, paramos el vídeo. Y continuamos. Si habéis apuntado las cosas, quiero que lo comparéis con lo que tenemos aquí ahora mismo. Mencionaros que las dificultades más comunes que solemos encontrarnos están relacionadas con el campo de la atención, de la memoria, de la planificación, de las habilidades sociales y de la motivación. Es decir, si habéis apuntado diferentes dificultades o diferentes trastornos, veréis que tienen afectadas un área o más de un área de las que mencionamos aquí. Por lo que esta metodología nos va a servir para trabajar cada uno de estos campos y de forma un poco más personalizada, ¿no? Sin que sea tampoco un trabajo excesivo para el docente, teniendo en cuenta que tenemos siempre mucha carga. Entonces vamos a intentar encontrar ese balanza, ¿no? Por decirlo así, en el que la carga de trabajo y la propuesta metodológica que llevemos a cabo sea equiparable y podamos llevarla a cabo dentro del aula con cierta facilidad. Entonces, lo primero, como he dicho, este método nos sirve para cualquier campo, para cualquiera, pero en este caso nos centramos en el campo de educación especial y nos va a servir para trabajar estas habilidades que os he indicado en la diapositiva anterior. Entonces, dentro de ese campo vamos a intentar centrarnos en eso. Entonces, os quiero poner ejemplos concretos, porque como os he comentado desde un principio, este webinar es algo más práctico de lo común. No quiero ir solo con campos teóricos. Entonces, por ejemplo, para matemáticas, que es una de las asignaturas que más trabajo le suele costar al alumnado con dificultades o a los que no lo tienen, ¿vale? Suele costar mucho. Aquí os he puesto recursos que he elaborado yo mismo. Todos son recursos de elaboración propia. En este caso, por ejemplo, tenemos el uno matemático. El uno, si no lo conocéis, es un juego de mesa de cartas que, al menos en España, se juega muchísimo en las vacaciones de verano, tanto niños como adultos, y hice una adaptación para trabajar las tablas de multiplicar, que era uno de los contenidos que más trabajo le costaba al alumnado porque tenían que memorizar las tablas. Entonces, al jugar a este juego, al repetirlo muchas veces, llegaba a un punto en el que se la memorizaban, sin darse cuenta a ellos. Es decir, ellos no tenían el gesto de voy a estudiar. Ellos directamente estaban jugando y se aprendían eso. Y lo mismo hice con un Monopoly matemático. Monopoly, clásico juego también de mesa, en el que tenemos que gastar como un dinero para comprar ciertas propiedades y seguir jugando. Pues esto también introducía campo de sumas, de restas, multiplicaciones, divisiones, y lo hice con esa adaptación. Otra forma divertida y amena de trabajar eso. Y muchos preguntaréis, pero bueno, esto para mí, para evaluar, ¿cómo lo podría hacer? Pues, por ejemplo, si yo tengo que evaluar el conocimiento de las tablas de multiplicar, pues en lugar de preguntarle al alumnado por esas tablas de multiplicar o ponerle un examen sobre esas tablas de multiplicar, le pongo el juego de mesa y yo con una escala de observación veo si se la sabe o no se la sabe. Entonces le estoy evaluando sin que él se dé cuenta que le estoy evaluando. Entonces es una forma muy divertida y muy amena de ello, de conseguir que
vaya aprendiendo ese contenido en concreto con el juego. Entonces, esto con matemáticas. Luego, otro ejemplo con lengua. Lengua también es otra asignatura que dependiendo del contenido que estemos trabajando, pues cuesta mucho. En este caso, utilizo el mismo juego de antes, el uno, pero me lo llevo al entorno gramatical, es decir, al entorno de la morfología, que aquí en España es uno de los aspectos que también es muy memorístico y les cuesta mucho al alumnado aprenderlo. Pues lo mismo, una adaptación de eso en el campo de la morfología. Y lo mismo ocurre con la sintaxis, los clásicos ejercicios de separa sujeto predicado, dime dónde está la acción del verbo, todo ese tipo de ejercicios que también son de índole muy memorístico y repetitivo, pues también con un juego de mesa. Entonces, los alumnos están jugando, es decir, ellos no son conscientes de que están trabajando un contenido, nosotros sí, claramente, pero ellos no. Entonces, es una forma de que se pueda trabajar de forma divertida y de forma inclusiva. Porque si os dais cuenta, hasta ahora estos juegos lo puedo trabajar con el alumnado con necesidades, es decir, a un alumno con déficit de atención voy a llamar mucho su atención en particular, un alumno con dislexia se va a centrar mucho más en este tipo de juegos, pero es que el alumnado sin ninguna dificultad también se va a centrar en este tipo de juegos. Entonces es un campo muy bueno para ello y muy divertido, claro. Y otro campo que me gusta mucho trabajar es el campo de las emociones. Es decir, cuando tenemos un alumnado con TEA o con alguna discapacidad intelectual, el campo de las emociones necesitamos trabajarlo mucho y de forma muy objetiva, porque no tienen esa habilidad que tenemos nosotros de entender el mundo, ¿no? De una forma más, está feo decirlo así, pero de forma más normalizada, ¿no? Entonces, en este caso lo que trabajo son el campo de las emociones con situaciones que ellos se pueden enfrentar día a día, pero de una forma también trasladada al juego en el que ellos me comunican la emoción que sentirían y lo vamos racionalizando. De una forma que lo mismo, por medio del juego, están trabajando ese campo emocional que es tan necesario y conseguimos ir identificando las habilidades que particulares de cada uno de ellos que necesitamos trabajar. Pero como os digo, eso también lo podemos hacer en el aula ordinaria, porque nos permite estas tarjetas de situaciones, por ejemplo, en este juego en concreto que está tematizado en la película de Disney de Inside Out, en este caso se podría identificar algún problema familiar. Incluso le estamos planteando diferentes situaciones y cuando el alumnado nos responde, hay veces que nos damos cuenta de algún problema que tiene en su casa o en el colegio o en cualquier otro lugar y también lo podemos intentar normalizar y ayudarle. Es decir, que lo podemos trabajar con alumnado con necesidades o no hace falta. Con el alumnado ordinario también se puede trabajar sin problemas. Y ahora, viene el segundo, yo os prometo que ya el último ejercicio que quiero que realicéis en esta ponencia. Lo mismo, ya sabéis que cuando termine la explicación, pausáis el vídeo, 5 o 6 minutos y lo resolvemos. Lo que me gustaría, en los mismos pequeños grupos que teníamos, vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Qué contenido le cuesta pasar al alumnado? ¿Qué personaje, película o juego despierta su interés? Es decir, debatirlo, pensarlo, establecer una franja de edad con la que queráis trabajar para poder concretar un poco la propuesta y seleccionamos esos juegos, ¿vale? Bueno, esos juegos o personajes, lo que digamos, y pensamos una relación entre ese personaje o el juego que hayamos escogido con un contenido que a nuestra opinión al alumnado le cueste. Podéis utilizar los mismos ejemplos que he mencionado antes, aunque es mejor que pensemos otros contenidos diferentes. Pausamos el vídeo, esperamos eso, 5 o 6 minutos, intentar ponerlo en plan cuenta atrás, ¿no? Con un cronómetro para que sea también más divertido y enseguida volvéis. Y bueno, ahora vamos a resolver un poco ese ejercicio, ¿no? En concreto. En este caso, vamos a hablar de esas preguntas y respuestas que hemos ido formulando en la diapositiva anterior. Os voy a poner el ejemplo basado en vamos, en los materiales que os he enseñado anteriormente. En este caso, la pregunta, ¿qué contenido le cuesta más al alumnado? Pues en el caso particular sería matemáticas, aprendizaje de las tablas de multiplicar, en ese caso. ¿Qué juego despierta su interés? Pues yo seleccioné el juego de mesa del uno. ¿Qué relación puedo encontrar entre ese juego y las tablas? Pues voy a hacer una adaptación de ese juego al contenido en concreto.
si tengo esta tabla hecha, es decir, resuelvo estas preguntas y voy teniendo esas respuestas, me va a permitir ir sabiendo cómo encaminar esa propuesta didáctica que voy a desarrollar a continuación. Otro ejemplo, ¿vale? Ha sido con el que quiero poner con el de la morfología que habéis visto antes. ¿Qué contenido le cuesta más? Pues en este caso, lengua castellana y literatura, la morfología. ¿Qué juego tiene de su interés? El uno, lo mismo. ¿Y qué relación tiene ese juego y la morfología? Pues voy a hacer una adaptación de ese juego a el contenido que quiero desarrollar. Lo mismo, la misma dinámica con todo lo que habéis visto de las emociones, del Monopoly, del juego este de los Vengadores de Sintaxis. Toda esa estructura se resuelve con esas preguntas. Es decir, que podéis ver que vais desarrollando vosotros una propuesta didáctica, que es lo más interesante, ¿vale? Poder llevaros esa propuesta didáctica. Y también quería mencionaros ya, casi para terminar este webinar y no robaros mucho más tiempo, la relación entre el aprendizaje basado en el juego y la gamificación. No es lo mismo aprendizaje basado en el juego que la gamificación. El aprendizaje basado en el juego, que es lo que hemos estado hablando ahora, simplemente es llevar un juego con fines educativos al aula, con un contenido, trabajar una habilidad, lo que sea. La gamificación es más un sistema, es llevar la mecánica y las dinámicas que se desarrollan en un videojuego al aula, pero no es incompatible. Por ejemplo, yo en el centro en el que trabajo intento llevar ambas cosas. Llevo el aprendizaje basado en el juego y desarrollé un sistema de recompensas, solo me llevé eso de la gamificación, un sistema de recompensas basado en monedas, ¿vale? Que ellos iban ganando en base a aprobar exámenes o realizar fichas o ganar los propios juegos, ¿no? Iban ganando diferentes recompensas que luego podían canjearlos por cartas que también tenían esas recompensas. Entonces, era una forma de llevarse esa motivación extrínseca en este caso, ¿no? Porque venía del exterior, de esas monedas o esas recompensas que estábamos desarrollando. Pero despertaba el interés del alumnado y conseguía que realizasen esas actividades, sobre todo aquellas más tediosas para ellos, de una forma un poco más lúdica que lo que perseguía más, ¿no? Entonces, para que veáis que no es incompatible, se puede desarrollar. En este caso, este sistema de gamificación se basaba en los Minions, otra película clásica, ¿vale? Que le gusta mucho a los niños y a cualquier público, porque normalmente hasta la preadolescencia les suele llamar la atención, y era una forma de también captar su interés con este sistema de recompensas. Pero si busquéis por la red, os vais a encontrar 2000 millones de ejemplos diferentes, mejores que este y mejores preparados. Entonces, os animo a que también podáis investigar sobre ello. ¿Y qué necesitamos para poder llevar todo esto a cabo? Simplemente os aconsejo una cosa, que es utilizar un programa que se llama Canva. No hace falta instalarse nada, ¿vale? Simplemente en el navegador ponéis Canva y vais a poder utilizar un programa que es como un editor de imágenes. Esto nos permite crear pues todo este tipo de caricaturas, ¿vale? Estos son plantillas que tenía ese programa de cartas, por ejemplo. Pues yo simplemente iba poniéndole fotos que encontraba por la red y las descripciones, pero no tenía que hacer yo a mano esas cartas, ¿no? O esos materiales. Lo mismo con cualquiera, es decir, si vamos retrocediendo, lo mismo con esto, ¿vale? Estas tarjetas, por ejemplo, también. Otra plantilla de Canva que me permitía desarrollar eso. Yo la decoraba, la personalizaba y la podía realizar. De esta forma, no tenía que gastar muchos recursos porque simplemente hacía las plantillas, me lo descargaba en formato PDF, ya lo imprimía, lo plastificaba y lo iba realizando a mano. Es decir, que estamos utilizando esta metodología sin tener que utilizar ningún recurso tecnológico, excepto este, el Canva en concreto, de cara a que todo el mundo lo podamos realizar. Porque muchas veces cuando hablamos del aprendizaje basado en el juego, veréis que se habla desde el campo de la tecnología, pero tenemos que ser realistas. No todo el mundo tiene acceso a ello. Entonces, por ese motivo, directamente se trabajaba de esta forma, ¿vale? Así lo podemos llevar todo el mundo a cabo. Y quería proporcionaros unas evidencias científicas que demuestran la eficacia de esta metodología. Os dejo aquí un par de artículos publicados por mí, uno realizado con alumnado con autismo y otro realizado con alumnado universitario, para que veáis que este tipo de aprendizaje se puede llevar a cabo con cualquier estudiante, es decir, con cualquiera. No hace falta que tengan necesidades o que sean niños. Es decir, el caso de aquí, una evidencia universitaria, es un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo
en la universidad. Entonces, aquí tenéis dos evidencias científicas que si las buscáis por internet las encontraréis fácilmente y otra forma de trabajarlo con el alumnado si lo veis. Y ya, sin más, las preguntas que tengáis que resolvemos por el chat de Telegram. Nos vemos.